Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 18 de enero del año 2026. Tenemos muchos temas en la propuesta de esta semana. Tenemos el Consejo de Gobierno, una dichosa ley ahí para pagar a empresarios de la construcción que le deben hace muchísimos años. Vamos a hablar de mi artículo de esta semana. Vamos a hablar también de un asunto sin precedentes en los Estados Unidos, que es persecución en contra del presidente de la Reserva Federal. Intentar destruir algo que es fundamental en la economía norteamericana, que es la independencia de la Reserva Federal, que es equivalente al Banco Central. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández, y nuestro invitado, no se lo pierdan, es el licenciado Luis Manuel Piantini. Él es economista, él es diplomático y fue vicegobernador del Banco Central. Primero del año y primero con los cambios y rotaciones se celebró con el objetivo de coordinar las instituciones y potenciar el impacto de las acciones del gobierno. Tuvo como asesores una misión técnica del BID y un exfuncionario inglés. Con el rechazo de las bancadas de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto dirigido a pagar deudas a empresas constructoras con atrasos en pagos de décadas, con contratos y sin contratos. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, en relación a los eventos en Venezuela, recuerda que el derecho internacional protege a los pueblos, no a los gobiernos. Un artículo en el Listín Diario, de acuerdo a los mismos datos de migración, reveló que en mayo del 2024 se otorgaron 8 veces más residencias en cualquier otro mes, y el director Luis Ballester Lee dijo que se debió a un archivo corrompido colocado en junio del 2024 en el portal abierto de la institución. A juicio del economista y director de la Facultad de Economía de la Madre y Maestra, no parece políticamente viable una reforma fiscal este año. Confía en que el descenso de las tasas de interés en los Estados Unidos ayudará al Banco Central a enfocar su política monetaria y reducir las tasas de interés y la volatilidad del tipo de cambio. Y el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, creador del nuevo modelo penitenciario, considera un Ministerio de Justicia encargado de las prisiones con el apoyo del presidente impulsará el establecimiento del nuevo modelo en todos los recintos penitenciarios. El gobierno del presidente Abinader terminó el año 25 mal, muy mal. Los escándalos por las extradiciones. El narcotráfico siempre ha estado metido en los partidos políticos, pero meterse en la boleta, diputados, regidores, hasta funcionarios, eso no se había visto. Y entonces la tapa al pomo lo pone el escándalo de Senasa y otros escándalos que todavía no han salido. El presidente entendió, y quizá lo debió hacer antes, que tenía que darle un lavado de cara al gobierno. Realmente lo que hubo fue rotaciones, pocas salidas, algunas entradas, y entonces celebró un consejo de gobierno el pasado domingo, que fue casi un pasadía, tratando de afinar el lápiz. El propio presidente está consciente de las debilidades de su equipo, y eso explica que ahí tuviera una misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, y que además tuviera un lord británico, que fue funcionario, Francis Maudet, que le dio una charla. Cuando usted utiliza organismos internacionales, porque usted no está seguro de sus capacidades gerenciales. El gobierno tiene muchos retos para recuperar su capital político. Y en la medida que el tiempo avanza, se empiezan a agudizar las situaciones en el partido. Vimos como Pacheco se quejó de que sacaron gente del partido. Eso un poco se alivió, porque todo este tema está relacionado con la DGI y con Hacienda. Y bueno, el director de la DGI lo llevaron a Seguros Reserva, donde él va a poder llevar a su gente ahí. Y Nelson Arroyo, que estaba en reserva, bueno, se va a llevar esa gente y más gente todavía para aduana, incluyendo las guaguas que las transporta. Pero el PRM tiene elecciones a mitad de este año para renovar toda su dirigencia.
Y ahí se va a poner de manifiesto la lucha de los precandidatos por tratar de imponer su gente en los puestos clave. Por otro lado, en esta semana la Cámara de Diputados hizo ley un proyecto que a mi juicio, y coincido con la oposición, es para favorecer a ciertos amigos. Ese proyecto pretende pagar deudas desde el año 90 y pico, para además pagar deudas a empresas que no tuvieron contrato. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y cómo se puede ejecutar una obra, dar un avance, dar ubicaciones si no hay un contrato? Entonces, cuando usted coge el proyecto, que ya es ley, que menciona por nombre, es decir, no es genérico, menciona a las empresas que son las que van a ser beneficiarias en caso de que el presidente apruebe el proyecto de ley. Ahí lo estamos pasando rápido. Ahí mismo, por ejemplo. Ahí empieza. Asfalto del Cibao, sin contrato. Miren cuántas obras. Otra empresa, Áridos S.A. Ese vamos a verlo. Ahí, vamos a pasarlo para que usted vea. Mire qué listado de obras. Ahí hay como 200 obras sin contrato. Sin contrato. Ya vamos a dejarlo ahí para no cansar a los televidentes. Y se mezclaron gente con contrato, ingenieros que me contan porque tengo amigos, con deuda de hace 30 años, ingenieros que tuvieron que tomar préstamos, que tuvieron que hipotecar su casa, que perdieron su casa. Hay ingenieros que perdieron su vida por esa irresponsabilidad de varios gobiernos. Pero esa ley no va a resolver ese problema. A esos ingenieros no le van a pagar. Esa ley está hecha para pagarle a 2 o 3 empresas. Y yo le digo una cosa, la ley de crédito público es muy clara. Hay una deuda, se reconoce. Si no hay dinero, se paga con bono del Estado. Proyectos sin contrato. Bueno, eso hay que ir a la institución y revisar cómo se generó eso. Si hay una orden, las ubicaciones, ese tipo de cosas. Pero que también eso se resuelve sin una ley. Teóricamente el presidente debe observar esa ley, porque no dice de dónde van a salir los recursos. No dice. Y toda ley tiene que decir de dónde van a salir los recursos. Nos vamos a comerciales, volvemos con otros comentarios. Mi artículo de esta semana, que gentilmente publica el periódico Hoy y periódico Hoy Digital, y que yo lo coloco en mis redes, se titula Crecimiento en riesgo, límites de la política económica en 2026. Cada vez se hace más difícil usted estimar el crecimiento. Bueno, las autoridades nuestras 7 veces tuvieron que bajar el estimado de crecimiento. Comenzaron con 4.5 y terminaron en 2.5 y todo parece indicar que la economía a lo sumo va a llegar a 2.2%. Hay muchas restricciones. El gobierno, las necesidades de financiamiento del gobierno son de 400.000 millones de pesos para amortizar la deuda y para el déficit fiscal. Pero el pago de intereses, 325.000 millones, el 26% de los ingresos tributarios. Y no podrá haber reforma fiscal. El gobierno perdió capital político. Con el escándalo de Senasa y todo este dispendio en subsidios generalizados, no hay manera de convencer a este país de una reforma fiscal. O sea, la reforma fiscal tendrá que venir por un aumento de la eficiencia, disminución de la evasión. Es la única forma. Del lado monetario, el Banco Central ha hecho un gran esfuerzo. Ha estado inyectando liquidez a la economía, pero eso no ha dado resultados. Inyectó liquidez y las tasas bajaron, pero las tasas pasivas, la tasa que le pagan a usted por los depósitos, pero la tasa activa, la tasa de los préstamos, prácticamente ha bajado poquita cosa. Pero además vivimos en el año 25 una volatilidad cambiaria. 64 y pico, baja a 63. Ya lo estamos presenciando en este mes de enero. Entre el tipo de cambio de diciembre y ahora
ya hay casi 100 puntos. Entonces, eso afecta a la credibilidad de los agentes económicos. Hay cosas positivas. El precio del oro augura que el país va a recibir más dinero. Los precios del petróleo parece que se van a mantener bajos, también eso favorece. Las tasas de interés van a bajar en los Estados Unidos y eso puede contribuir a estimular un mayor descenso aquí, principalmente de la tasa activa, para que los préstamos hipotecarios bajen y resucite la construcción. La construcción está en cuidados intensivos, creciendo de manera negativa, especialmente en el sector privado. Pero usted tiene también un tema geopolítico muy grave, peor que el año pasado. Si las autoridades decían que parte de los problemas nuestros era la incertidumbre mundial, en este año que hay incertidumbre. Venezuela, Colombia, México, Groenlandia, Estados Unidos, China, Rusia, hay mucha mayor incertidumbre. Por eso yo culmino en ese artículo que a menos que el gobierno logre dedicar por lo menos un 4% del PIB a educación, y si el Banco Central no logra controlar la volatilidad, yo estimo que a lo sumo la economía va a crecer entre 3 y 3.5, hasta por rebote estadístico. Cuando usted crece poco un año, es más fácil crecer el año siguiente. Por otro lado, en el ámbito internacional hemos visto una cosa sin precedentes en los Estados Unidos. La Reserva Federal, que es el Banco Central, se fundó en 1903 y desde aquel tiempo ha sido un ente independiente del Poder Ejecutivo y por eso le ha permitido manejar la inflación, aunque a veces se le ha disparado. Allá la Reserva Federal, su principal trabajo es la inflación y el pleno empleo. Aquí en la inflación, aunque en los últimos años el Banco Central ha tratado de ser un estimulador de la economía en base a inyecciones y tasas subsidiadas, que al fin y al cabo han demostrado que no dan resultados y que lo que han provocado es volatilidad cambiaria. Pero en la administración de Trump hemos visto insultos contra el presidente de la Reserva Federal. La Reserva Federal disminuye o aumenta la tasa de interés dependiendo de los datos económicos, dependiendo del comportamiento de la economía. Pero Trump, para estimular la economía, ha insistido en que se bajen las tasas de interés. Y entonces ha sacado un expediente de supuesta sobrevaluación del edificio de la Reserva Federal. A ver si ponemos en pantalla el edificio de la Reserva Federal. Y resulta que han sometido, igual que aquí judicialmente, al presidente de la Reserva Federal, que ha dado connotaciones de valentía. Él denunció que hay una acción sin precedentes que debería ser vista en el contexto más amplio de las amenazas y actual presión de la administración Trump. El presidente, en sus pretensiones de ejercer más control sobre la institución encargada de la estabilidad de los precios y el máximo de empleo en Estados Unidos, intentó despedir incluso a otra miembro, creándole un expediente. Dice Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que lo nombró Trump. Para allá la gente, porque lo nombran, no tiene ese agradecimiento, ni tiene lealtad a su posición y a su responsabilidad. Él dijo, esto se trata sobre si la FED, si la Reserva Federal, será capaz de seguir estableciendo los tipos de interés basándose en evidencias y condiciones económicas, o si en lugar de eso, la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política. Lógicamente, ha habido una reacción. Hubo un documento firmado por académicos, por figuras que fueron presidentes de la FED, como Alan Greenspan, que fue el gurú, fue 19 años, Ben Bernanke, que le tocó dirigir la FED en la grave crisis mundial y con sus medidas logró salir. Janet Yellen, que fue la primera mujer presidenta de la Reserva Federal. Y así va la cosa en los Estados Unidos, pero le va a ser muy difícil a Trump dominar. Él lo que está tratando es que este hombre, que termina en mayo su función, él puede seguir como gobernador de la Reserva. Es lo que está tratando de hacer lo mismo. Y se repite la historia. El edificio
de la Reserva Federal se llama Mortimer Eccles. Mortimer Eccles fue gobernador, presidente de la Reserva Federal entre el 34 y el 48, cuando la grave depresión mundial. Cuando él terminó, el presidente Truman quería que él saliera y él no salió, él siguió. Y parece que se va a repetir la historia en este momento. Fíjense cómo son las coincidencias. Me excedí un poquito, pero valió la pena ese poquito de historia económica. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Luis Manuel Piantini.